Hola, mi nombre es Saúl, terapeuta formado en Tameana y biodescodificación y también estudiante de Cábala. Ok, parte de mi formación en la espiritualidad empezó leyendo La Ley del Uno y otros textos, tal vez no tan agradables para muchos. Pero bueno, La Ley del Uno fue el primero que me pareció así como un material muy completo y sobre todo coherente. Entonces, pues lo empecé a adoptar, ¿no? Empecé a hacerlo mío. Una de las cosas que viene en el principio, o sea, no hay que avanzar tanto para encontrar esos temas, es que eh, tanto el hebreo, bueno, antes que nada, estos libros de la Ley del Uno son los libros canalizados, o por lo menos eso dicen, pero todo apunta a que sí, porque repito, tiene una coherencia muy grande. Ok, ahí se nos menciona por parte del ser llamado Ra, este que muchos entienden como, o bueno, lo conocen como un dios egipcio, sin embargo ahí él aclara que no es un dios, sino una conciencia colectiva. Muy bien, este ser Ra le menciona que tanto el hebreo como el sánscrito son formas del lenguaje de luz. En el caso del sánscrito, pues me parece que no tiene una forma de texto, me parece que solo se habla. Y en el caso del hebreo, pues es interesante porque se conoce el hebreo muy antiguo, que dio origen a las letras hebreas actuales, pero algo muy curioso como idioma, es que no tiene vocales, ¿no? Las vocales después se introdujeron, los llamados signos vocálicos. Eh, Sin embargo, las letras por sí mismas son sonidos consonantes, ¿no? Entonces, esto da lugar a unas interpretaciones muy interesantes, como las que les voy a mencionar ahorita. Y bueno, yo lo que quiero probar es que en efecto el hebreo es un tipo de lenguaje de luz, como el que ahora hablan algunos canalizadores extraterrestres, ¿no? Entonces, esto del hebreo, muy bien. Eh, Tiene un área que es la gematría, y de la gematría se pueden realizar muchas relaciones entre palabras para encontrar, vamos a decir, equivalencias en los conceptos o en los términos. La gematría es básicamente asignarle un valor numérico a cada letra. Entonces, yo de una palabra sumo los valores numéricos de cada letra que conforma esa palabra. Y entonces obtengo el valor numérico de la palabra, ¿no? Y así, con cada una de las 22 letras, más las 5 letras finales, ¿no? Las sofit. Ok, entonces quiero mostrarles primero esta letra, que es esta palabra que es Tiferet. Tiferet es una de las esferas del árbol de la vida, aquí les voy a poner un diagrama, y es una esfera muy interesante porque es la que tiene más conexiones en todo el diagrama, tiene 8 conexiones. Y la gematría de la palabra Tiferet es 1081, porque se compone de las letras Tab, Fe, Aleph, Resh, Tab. Y si vamos sumando cada una, en este caso tenemos Tab más Tab, son 400 más 400, más Resh, que es 200, más Fe, que es 80, más Aleph, que es 1, da 1081. Entonces, aquí viene algo interesante. Una vez que tenemos su valor gemátrico, en este caso 1081, tenemos también que lo podemos reducir de 1081 a 10. ¿Por qué? Porque 1 más 8 más 1 da 10. Eso también es válido en la gematría. Ok. ¿Y qué tiene de especial este número 10? Pues que justo el diagrama este de la Sefirot tiene 10 Sefirot, ¿no? Más una que es Da'at, que es como la Sefira oculta. Ok. Entonces, ¿qué nos dice esto? El número 10 es un número cabalístico. En la sociedad no se acostumbra a mencionar el 10 como cabalístico, ¿no? Se mencionan a los números triples, se menciona el número 13 y ese tipo de cosas, ¿no? 11, 22, 33, ese tipo de cosas es lo que acostumbra la gente. Pero el 10 se considera cabalístico precisamente porque son 10 las sefirot del árbol de la vida. Y precisamente la conciencia mesiánica, en el caso de la cábala nazarena, usamos el ejemplo de Jesús, ¿no? Yeshua, para referirnos a que él fue el ejemplo de persona, bueno, más bien él fue el ser humano con los 10 con las 10 sefirot activas. Por lo tanto, el número 10 es una representación de la conciencia mesiánica. Muy bien. ¿Qué otra relación podemos encontrar, ¿no? A partir de este número 10? Resulta que la palabra Shemesh, sí, Shemesh, que significa sol, el sol físico, el sol que conocemos, el sol, la estrella que nos ilumina, que nos calienta, se escribe Shin, Mem, Shin. Entonces, si sacamos la gematría de eso, Shin vale 300, Mem vale 40 y Shin otra vez 300. Shemesh nos da un valor de 300 más 300 más 40, 640. Y el 640 justamente lo podemos simplificar como hicimos antes con la otra palabra, 6 más 4, 10. En gematría se considera que si dos palabras tienen el mismo valor numérico, entonces son equivalentes y por lo tanto son intercambiables. Por lo tanto, Tiferet tiene una relación muy profunda y muy importante con el Sol. Y es que precisamente en la astrología cabalística, Tiferet es el Sol, ¿no? Está relacionado con el Sol. Y el resto de Sefirot con un planeta distinto. Por ejemplo, Yesod con la Luna, y eso lo mencioné en un video que tengo. En el de Yesod, precisamente. Se llama Yesod, donde habita el ego. Ok, otra cosa importante. A partir de este número 10,
Bueno, continuando con el concepto del sol de Shemesh. En más de una ocasión hay versículos del profeta Malaquías que hablan de Yeshua como el sol de justicia, ¿no? Entonces ya desde ahí hay relaciones entre el que en la que habla Nazaret es el Mesías, o bueno, en general entre la conciencia mesiánica y el sol, así como con Tiferet. Ahí se van relacionando esos tres conceptos. Esto ya es, digamos, una cábala un poquito, digamos, intermedia, ¿no? Incluso pegándole avanzada. No son conceptos que fácilmente se encuentren. Bien. Ok, partiendo del número 10, si lo volvemos a simplificar, ¿qué queda? El 1, porque el 10 está formado por un 1 y un 0. Entonces, 1 más 0, 1. Y precisamente el 1 nos recuerda mucho el concepto de unidad, pero no la unidad de que solo hay una sola cosa. Por ejemplo, en el Shema, una oración que está en Deuteronomio, se usa mucho lo del Adonai Echad, ¿no? Para referirse a que Dios es uno. Pero Echad no es un concepto para referirse a que es uno, así de uno que anda por ahí. No, sino a referirse a que todo está contenido en el uno. O sea, Él es todo. Así es como yo lo comprendo. Y no solo yo. Bueno, entonces este concepto de Echad, que viene de Adonai Echad, se escribe Aleph, Het, Dalet. 3 letras. Estas letras, si le sacamos su gematría, Aleph vale 1, Het vale 8, Dalet 4. 4 más 8 más 1, 13. Este número sí que la sociedad lo considera cabalístico. Muy bien. Entonces, ¿qué otra palabra tenemos por ahí a la mano que exactamente tiene un valor gemátrico de 13, al igual que Echad? Pues resulta que es la palabra Ahavá. Se escribe Aleph, Hei, Bet, Hei. Y significa amor. Aleph vale 1, Hei vale 5, Bet 2, y Hei otra vez 5. 5 más 5, 10, más 2, 12, más 1, 13. Y entonces aquí quiero que se den cuenta de cómo la gematría es muy potente y muy poderosa, porque con una sola herramienta y algunas cosas básicas, yo relacioné el concepto de Tiferet, del árbol de la vida, con el concepto del sol físico, con el concepto del Mesías o de la conciencia mesiánica, también con un poco con lo de la astrología cabalística, y después con el concepto de Echad, unidad o unipluralidad, porque va más por ahí, y también con el concepto de Ahavá, amor. Quiero decir, no es coincidencia que en otras ramas, en otras tradiciones, y en la metafísica, y más recientemente en todo esto del New Age, se refieran al Mesías como con conciencias, bueno, a Jesús y a otros Cristos, les dicen conciencias crísticas, conciencias cristalinas, conciencias solares. No es coincidencia, es precisamente por esto. ¿Por qué? Porque el conocimiento se repartió en muchas partes del planeta, no nada más en la Cábala. Sin embargo, esto yo lo estoy utilizando para demostrar que, en efecto, el hebreo es un lenguaje de luz. El conocimiento se entregó. Muy bien. ¿Qué más? Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Este es más corto. En este caso, es una palabra muy importante. Se dice Emet. Emet lo he escuchado incluso como nombre. Se escribe Aleph, Mem, Tab. 3 letras y significa verdad. Entonces aquí hay algo curioso, y es que verdad no tiene plurales en hebreo. Si quisiéramos escribir el plural de Emet, se escribiría Emunot. Podríamos decir que significa verdades, pero coincidentemente, no es una coincidencia, las coincidencias no existen. Emunot, que sería el plural de Emet, verdad, es también el plural de Emuná. Emuná es una palabra conocida precisamente porque Emuná es lo que consideraríamos aquellos que nacimos bajo religión católica cristiana como fe. Sin embargo, la Emuná es más que la fe. La Emuná es la certeza total de que algo existe, de que algo es real. Es la certeza total de algo. En este caso, por ejemplo, cuando se te dice Jesús fue resucitado, ¿no? Se te dice, ¿por qué? Se te dice por su Emuná. En este caso, una certeza total. Y entonces aquí yo lo voy a conectar con otras cosas. Muy bien. Mira, para decirlo en plural se dice Emunot, el cual es el plural de Emuná. Emuná, repito, es la certeza de algo. Es decir, es una creencia profunda, una creencia concreta de algo. Yo tengo una certeza de que sí, eso es real. Y eso está muy relacionado con el primer concepto del Kibalión. Bueno, la primera ley hermética, ¿no? Ley universal, como le gustan llamar, de que todo es mente. ¿Por qué? Porque si tú lo crees, lo creas. Entonces, si tú tienes la emuná de algo, yo tengo la emuná de que algo va a suceder, bueno, la certeza acabará sucediendo. ¿Por qué? Porque todo es mente. Yo lo estoy creando. Y precisamente el concepto de emet, verdad, me indica que no tenga plurales, me dice, no existen múltiples verdades, existe una sola verdad, que es la verdad universal, la verdad del creador, la verdad de Dios, o como lo quieras llamar, pero que sí existen múltiples certezas, múltiples emunot. Es un concepto que a mí me pareció muy
Muy bonito, muy fuerte, muy potente. ¿Por qué? No existen múltiples verdades, existe una sola verdad. Lo que sí existen son muchas certezas. Y precisamente estas certezas vienen de las creencias. Y las creencias vienen de esto que es, te digo, tu emuná, tu fe. Ok, vamos con el tercer ejemplo. De por qué el hebreo es un lenguaje de luz. Este concepto también lo relaciono yo mucho con la de la ley del uno. Porque, por ejemplo, en la ley del uno se te dice, enseñar es aprender, aprender es enseñar. En la Cábala se te dice que cuando un maestro enseña, también está aprendiendo del alumno. Y al revés, el alumno está aprendiendo del maestro, pero tú también le estás enseñando algo a él, aunque no te des cuenta. Muy bien. Entonces, eso sería en una perspectiva un poco más material. Y les voy a explicar la parte más profunda después de dar el ejemplo. Aquí tengo dos palabras que son Lelamed y Lilmod. En este caso, bueno, Lilmod y Lelamed. Es lo mismo. El punto es que una es enseñar y la otra es aprender. Y en este momento no me acuerdo cuál es cuál. Pero el punto es que se escriben, voy a dar las letras, Lamed, Lamed, Mem, Bab, Dalet. Y la segunda se escribe Lamed, Lamed, Mem, Dalet. La diferencia es de una letra. Sin embargo, esa letra, la letra Bab, se está utilizando como soporte de vocal. Y lo que les comenté al principio es que en el hebreo un poco más antiguo no existían las vocales, sino que se agregaron. Entonces, perfectamente la podemos quitar y quedan con la misma raíz, Lamed, Lamed, Mem, Dalet. Lo que me está diciendo que enseñar y aprender en realidad son la misma palabra. ¿Por qué son la misma palabra? Porque en realidad es lo mismo, no hay una diferencia. Repito, en la cábala te dicen, el alumno enseña y aprende al mismo tiempo, ¿no? Al igual que el profesor. Ya de una perspectiva más profunda, yo te diría, es que el alumno y el profesor no son personas separadas. Ambos son fractales de la conciencia. Esto ya suena más volado. Pero a lo que voy es que ambos somos el creador. Sin embargo, en este momento yo me encuentro encarnado en un cuerpo y tú en otro. Yo tengo un ego y tú también tienes uno. Y eso nos da la sensación de que somos seres separados. Sin embargo, no es así. Cuando yo estoy enseñando, es la misma conciencia enseñándose a sí misma a través de estos dos canales. Un maestro y un alumno. Y es bilateral. Muy bien, el siguiente concepto es... esto también... Y eso me faltó agregarlo. Cuando mencioné el concepto de Shemesh, que es el sol, y que lo relacioné con Tiferet, que sería el árbol de la vida, una esfera del árbol de la vida, y lo relacioné con Ejad, que es la unidad, y Ahabá, que es el amor, me faltó decir que Shemesh, que se pronuncia así, con E, digamos, Shemesh, pues hay otra palabra que se escribe Shamash. Y se escribe exactamente igual. ¿Por qué? Porque como les dije, en hebreo no existen las vocales, solo las consonantes, y más tarde se agregaron los signos vocálicos. Pero si lo escribimos sin signos vocálicos, se escriben igual Shemesh y Shamash. Shemesh es el sol, y Shamash significa algo así como servidor. Y servidor es una palabra que a veces se utiliza en la tradición rabínica para referirse a la vela con la que encienden la menorá. La menorá es estas velas, el soporte para las velas, que puede tener bracitos para multitud de velas o puede tener solo dos. Entonces, Shamash, o la vela que sirve, es la que enciende al resto de velas y ella tiene un lugar especial dentro de la menorá. Y esto es precisamente para referirse a que esa vela es el canal para encender a otras velas. No es la propietaria del fuego, tampoco es propietaria no es la fuente del fuego, ni es la fuente de la luz que emite ese fuego. Es únicamente el canal y que por lo tanto lo comparte con el resto de velas. Y es exactamente lo mismo que con las personas que decimos que nos ponemos al servicio. Yo puedo decir, hago una sanación. No, en realidad la sanación no la hago yo, la sanación se hace porque eso es lo que tenía que suceder, porque la conciencia te trajo hasta aquí. Y porque la conciencia está expresando también a través de mí, pero lo que voy es que el servidor no es el dueño de la luz, únicamente es el canal que la comparte. El ego es el que se intenta apropiar. Lo mismo con las velas. La vela no es dueña del fuego ni de la luz, sino únicamente quien la comparte. Bueno, ya vieron cuántos conceptos se relacionaron únicamente con el principio. Y finalmente el último, este ya es como el más light, pero también si lo investigo también debe tener algo ahí potente. Muy bien, es la palabra Melech. Melech significa rey y está compuesto por 3 letras: Mem, Lamed, Haf. Y esto es algo que me gustó mucho, y es que, como les dije, el valor gemátrico es un valor numérico que se le asigna a cada letra. Entonces, Mem, que es la primera letra, tiene valor 40. Lamed, que es la segunda letra, tiene valor 30. Y Haf, que es la tercera letra, tiene valor 20. Entonces va 40, 30, 20. Y este es un concepto que en Cábala se utiliza para decir que el rey no es el que se eleva para vanagloriarse. El rey es alguien que toma ese puesto para servir, es el rey que baja a servir. No te estás elevando para ganar estatus, poder, dinero. Ese no debería ser un rey. Un rey es el que, al tomar ese puesto, no está ascendiendo a un puesto, está bajando para
servir, para traer de lo alto aquello que tiene que compartir con el pueblo. Muchas gracias, eso es todo por este video.